¿Alguna vez has pensado que no tienes nada especial para ofrecer? ¿Que tus talentos o tus habilidades son demasiado pequeños o insignificantes para marcar la diferencia? Prepárate, porque en el Inverso de hoy veremos un relato transformador que cambiará tu visión, tu perspectiva radicalmente de los dones y los talentos. Imagínate que tienes en tus manos unas llaves, como estas, unas llaves que pueden desbloquear un potencial ilimitado. Pues los talentos y habilidades son estas llaves, y puestos en las manos de Dios, pueden ser extraordinarios. Así que hoy juntos veremos cosas ordinarias convertirse en extraordinarias con la ayuda de Dios. Este episodio llega a vosotros gracias a la editorial Sea Feliz y al Departamento de Juventud Adventista de España, JAE. Y estoy súper bien acompañado. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, qué bueno que estéis, qué bueno que podamos compartir este capítulo juntos. Esta semana, ¿cómo la habéis llevado? Muy bien, con mucho calor. Con mucho calor. Madrid Mucho no deja de calor, ser sí. Madrid. Eso es. Pero bien, ¿no? Por lo menos estamos juntos. Sí, Así Qué bonito. Estoy muy contento de que estemos haciendo piña para profundizar en el tema de esta semana. Pinta muy bien, ¿eh? El relato de esta semana es la parábola, en este caso, de los talentos. Así que creo que vamos a sacarle chicha. Creo que vamos a profundizar muchísimo. Por Pues, supuesto. ¿estáis listos para empezar rompiendo el hielo con esa pregunta sorpresa que no sabéis y que no esperáis? Bueno, listos no estamos, pero adelante. Quiero también animar a nuestros amigos a que si en algún momento queréis contestarla vosotros también, pues estáis invitados. La pregunta es, a mí por lo menos me ha gustado mucho, espero que os guste. Si pudierais instantáneamente, pues elegir cualquier talento en el mundo, cualquier habilidad. Tenéis, pensad en un superpoder, en algo random, no lo sé, en lo que queráis. Elegirlo ya, de forma instantánea. Yo ya lo ¿Cuál tengo. elegiríais? Yo ya lo tengo. ¿Y por qué? Vale, en mi caso, por ejemplo, yo creo que he admirado mucho de las personas el ser manitas. Como que Guay. cualquier problema que pase, Muy habilidoso, ¿sabes? Sí, ¿no? es como que tienen Claro. el recurso de poder ponerse a ello y solucionarlo en cualquier momento y de cualquier forma. Y eso yo creo que es un talento muy grande y eso ayuda en cualquier circunstancia, ¿no? Me gusta porque es la idea, que podamos usarlo de forma positiva para bendecir a otros. Ujú. Así que sí, imagínate, ayudando a los demás. Eso es. A ver, ¿alguien más? Continúo yo. Naomi. A mí me encantaría memorizar súper rápido. Hala. Al menos en mi carrera, bueno, ya sabéis que estudio medicina, hay que tirar mucho de memoria y me encantaría poder memorizar en eso de un par de segundos y tal y no tener que estudiar tanto. Muy bien, me gusta. Bueno, yo creo que va a sonar medio romántico, pero la capacidad de empatizar más y ser más amable. Porque a veces es muy fácil como que estar en los problemas que cada uno de nosotros tiene. Y a veces se nos hace difícil conectar con personas porque estamos tan llenos de nosotros mismos que a veces es muy difícil salir del yo y pensar en alguien más. Entonces, como el poder hacer ese switch de, ok, en este momento hay otra persona a la que puedo ayudar y esa persona en este momento tiene una prioridad sobre mí porque tiene una necesidad especial. Eso. Va, súper poder. Pero se puede, sí se puede. Se puede, claro. Muy bien, Amy. Tú, Clara. Pues yo voy a decir algo que, bueno, puede sonar paradójico porque estamos aquí en Inverso. Sería la capacidad de hablar más fluidamente, más... Aunque, bueno, estamos en ello, ¿no? Estoy aquí trabajando Claro, en eso ello. es, sí. Pero el poder hablar delante de Sí. gente, porque soy así más tímida, más introvertida, entonces eso sí me gustaría, la bonito. Pues verdad. mira, inverso sí que te Sí, puede- me ayuda, me te Está ayuda. ayudando, te eso ayuda, es, sí. a Claro que sacar sí. ese No, lado. no parece. Sí, sí. Parece que ya lo tienes. Bueno, no. Seguro que no. Bueno, ahí vamos. Pues vale. muy bien, muy bien. Muy bien. Pues el mío, pues sería aprender idiomas, así. Ah, fíjate. Qué bueno, Digo así qué porque me bueno. cuesta. La Ya. verdad que me gustaría, pues me gustan como Naomi los viajes misioneros Mm. y me gustaría ir pues a un país por ahí, a Dubái, ¿no? El mejor misionero. Es que Sí. hay una historia por ahí, luego la contamos. Pero sí, sí. No, me gustaría ir a un país que no sea de mi idioma, de mi lengua materna, y poder hablar ese idioma y llevar el evangelio. Es como me fliparía mucho la experiencia.
Pero bueno, que Qué mientras bueno. tanto tiramos con el castellano, un poco del inglés y un poco del rumano. Eso Y es. creo que ya Ya se va es, ya viendo. es. Ya con Son los tres bastantes, idiomas ¿eh? llegas a bastantes. Está muy Bueno, bien, está muy bien. Ahí humildemente ahí vamos. Pues empezamos con nuestro Interioriza. Flipante porque se encuentra en Romanos. Y Romanos ya es un libro que se puede sacar mucho jugo, pero creo que este capítulo, el capítulo 12, versículo 3 al 5, es precioso. Os recuerdo que tenéis en la caja de descripción pues los códigos de colores, por si queréis echarle un vistazo, si queréis también pues transmitirlo con vuestra clase de escuela sabática. Romanos 12, 3 al 5. Naomi, ilústranos ahí, subráyanos la Biblia. Sí. Yo he elegido la Nueva Traducción Viviente esta vez, bueno, la otra vez también. Y Romanos 12, 3,5 dice lo siguiente. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Pues en este texto bíblico, Pablo nos va a invitar a reflexionar sobre nosotros mismos y estos versículos nos va a recordar sobre todo que cada persona tiene dones y talentos específicos y de esto justamente vamos a hablar en la lección de hoy y que no debemos compararnos ni enorgullecernos por encima de los demás. Y además nos insta a mantener como una valoración equilibrada de nuestras habilidades y talentos en armonía con nuestra fe. Pues empezando con el versículo 3, para empezar, en naranja he subrayado, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y esto yo lo discutiría. Es decir, Pablo insiste en que debes hacerlo de manera que evites sobrevalorarte, ¿no? Y que no tengas una opinión más elevada de ti mismo de lo que es apropiado. Pues en este versículo se destaca la importancia de la humildad y asimismo la advertencia de no creerse mejor de lo que realmente es. Es decir, puede interpretarse como una llamada, ¿vale?, a la regulación del ego, pues un ego desmedido puede llevar a dificultades en las relaciones interpersonales y a una falta de empatía, que es justo lo que estaba comentando Emi. Así es. Mientras que un ego demasiado bajo puede resultar en problemas de autoestima. Pues bien, aquí el texto sugiere un equilibrio saludable alineado con el concepto de autoestima y que se fundamenta en un reconocimiento claro y honesto de las fortalezas y limitaciones personales. Yo estaba pensando, Naomi, cuando tú estabas diciendo esto del equilibrio, Sí. pensando en los romanos, y luego me vino el 20, dice, que no es los romanos, es el ser humano. Porque claro, está destinado a los romanos, pero es que casi todos tendemos, ¿no?, a ese orgullo, Sí. a esa sobreevaluación personal. Pero muy guay, ese equilibrio. Gracias. En azul he subrayado, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y bien, estoy bastante de acuerdo. Aquí Pablo nos dice que debemos reflexionar sobre nosotros mismos, como decía bien antes. Y bien, muchas personas creen que la vida cristiana implica nunca pensar en uno mismo. Y como sabemos que debemos enfocarnos en los demás, nosotros como que asumimos que no hay espacio para pensar en nosotros mismos. Sin embargo, esto en parte es un error, ¿vale? Y ahora lo voy a comentar. Y es cierto que algunos cristianos están como constantemente evaluando su estado espiritual, preocupados por su condición. Entonces, claro, no está bien pensar solo en uno mismo, pero está bien también como tomarse un tiempo de vez en cuando para evaluarse y ver cómo estás en tu vida cristiana. Y continuando en verde, he subrayado, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y estas palabras a mí me sorprenden. Es decir, esta declaración nos anima a dejar de lado la arrogancia y el orgullo, reconociendo que todos estos dones y talentos, estas habilidades, provienen de Dios. Amén. Continuando con el versículo 4, que dice lo siguiente. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, bueno, y aquí continuando un poquito con el 5, el cuerpo de Cristo también. Y este versículo yo lo he subrayado en azul, y es decir, me parece
muy importante este pasaje porque continúa enfatizando la variedad de estos dones, de estos talentos presentes en el cuerpo de Cristo. Y Pablo va a utilizar la imagen del cuerpo humano, que tiene muchas partes y con cada una, o sea, es decir, que tiene una función específica, ¿no? Cada órgano, cada parte. Y intenta ilustrar, de alguna forma, cómo funciona la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y en la Iglesia, cada creyente tiene un rol particular, basado en sus dones y talentos espirituales. Y al igual que cada órgano en el cuerpo tiene una función única, cada miembro de la Iglesia tiene también un propósito específico, ya sea enseñar, servir, liderar o demás. Y es importante porque ningún rol es más importante que otro, ¿vale? Todos son vitales para un buen funcionamiento de la Iglesia, para bien. Y la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, depende de la interdependencia de sus miembros. Es decir, cada uno debe operar en su capacidad dada por Dios. Y nos tenemos que apoyar mutuamente. Es decir, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Wow. Y si un miembro se regocija, ¿qué ocurre? Que todo el cuerpo se regocija. Qué bonito suena, ¿eh? Sí. A ver, en la práctica cuesta Claro, más. en la práctica cuesta un poquito más. Pero la ilustración, Sí. la forma en la que el texto lo dice es como muy gráfico. Me duele la uña del pie derecho, entonces yo lo sé, lo siento porque me afecta. Está conectado completamente. Entonces, estamos interconectados. Debería Justo. ser así. Entonces, justo esta interdependencia es clave para esta unidad que estamos hablando y efectividad de la Iglesia. Finalmente, el versículo 5 lo he subrayado en violeta, y que dice lo siguiente: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Pues este versículo, como os he dicho, lo he subrayado en violeta, siendo un desafío, una promesa, y este afirma que aunque existan diferentes dones, todos los creyentes juntos forman un solo cuerpo en Cristo. Y este versículo en concreto enfatiza la unidad en medio de la diversidad de dones y nos recuerda que estamos conectados por nuestra fe, destacando que cada miembro tiene un rol único y necesario dentro del cuerpo de Cristo y la necesidad de trabajar juntos, como os decía también, y en armonía, como en parte del versículo 4. Pues bien, la identificación de estos roles y su valor va a ser crucial para el funcionamiento eficaz, ¿vale?, de cualquier grupo, y promueve como una identidad colectiva fuerte, donde cada persona se va a sentir valorada y necesaria para poder fortalecer como una cohesión grupal y el sentido de pertenencia. Wow. Qué bueno. Muy bonito. Como siempre, ¿no? impresionante. Ay, No, muchas pero gracias, está guay, Sergio, está guay muchas ver gracias. todo como una unidad, ¿no? Porque al final hace que no estés todo el rato pendiente de una sola cosa o una sola persona, ¿no? Ujú. Trabajar todos en conjunto al final yo creo que es parte de la obra de Dios. Dios no quiso Sí. que trabajase alguien en específico, ¿no? Sino todos. Muy chulo. A mí me Gracias. llama mucho la atención que en la Biblia, ya cuando Jesús resucita y está por irse, hay un texto, o sea, hay un título que las Biblias utilizan que se llama la Gran Comisión. Sí. Y es comisión porque comisión es una palabra compuesta. Co, de compartido, y misión. ¿Sí? Entonces todos somos parte de esa misión. Y como tú mencionabas, en el cumplimiento y en el desarrollo de esa misión, cada persona tiene algo que aportar. Y eso que tiene que aportar es único. Claro. Y ahí es donde cada quien tiene que buscar servir con lo que Dios le ha dado para poder cumplir el rol que le corresponde en esa misión que busca salvar a cada persona. Precioso. Qué bueno, Emi. A mí me gusta mucho la idea que se repite en el texto y esos detallitos son los que hacen a la verdad, ¿no? Como descubrir cosas preciosas. Y es solo cuerpo, un solo cuerpo, Cristo el cuerpo. Hace siempre referencia puntualizando, es que no hay más cuerpos. Claro. Es uno solo y somos pertenecientes a ese solo cuerpo. Para que sepamos que como comunidad, como una unidad, estar unidos en esas diversas, pero al final que son similitudes que al final también nos unen, ¿no? Así es. Muy bonito, ¿eh? sí. Empezamos fuerte y Sí, empezamos con el muy pie bien. derecho. Sebas, ¿estás listo? Tenemos una pregunta para que podamos debatir juntos. ¿Por qué es importante reconocer que todos nuestros talentos vienen de Dios? O sea, las habilidades, lo que somos, todo viene de Dios. ¿Por qué es importante? Pues de esto es un poco sencillo de entender. Yo creo que la parte más importante dentro de lo que es el contexto de esta parábola es entender el por qué tiene que provenir de Dios y por qué no.
¿vale? Imaginaos que vosotros tenéis algo que, yo qué sé, cualquier cosa, que no sé, algún ejemplo que tengáis de algo que, por ejemplo, no os importe demasiado pero que esté en vuestra vida cotidiana, habitualmente. Una sartén, por ejemplo. Una sartén está en tu día a día y no lo utilizas, ¿no? O sea, bueno, lo utilizas, perdón, pero no le das la importancia que tiene hasta que, por ejemplo, un día te desaparece la sartén, ¿no? Como que no valoras exactamente lo que tienes hasta que no ves la funcionalidad que tienes, ¿no? Sí. Y yo creo que de eso parte un poco la parábola. Y lo vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, entendamos esta parábola como uno de los avistamientos, una de las premoniciones que hace Dios sobre cómo tú vas a tener que esperar o cómo vas a tener que como que hacer un avistamiento de lo que va a ser la segunda venida, ¿no? Entonces, en todos estos momentos siempre va a dar señales. Estas señales en este caso era como que tened cuidado que si cuando vaya a pasar esta cosa en concreto es que ya se va a acabar el tiempo del fin, ¿no? Y me gusta porque hay un versículo en concreto que lo escribe muy bien, que es en Mateo 25:13, que dice: manténganse ustedes despiertos porque no saben ni el día ni la hora, ¿vale? Entonces, teniendo esta introducción, sabiendo que hay que estar totalmente despiertos siempre que vayas a hacer cualquier cosa o que provenga de Dios, nos metemos de lleno ya en la parábola, ¿vale? Teniendo estos dos ideales, ¿vale? El de esperar y el de mantenerse porque hay alguna cosa que va a venir y que te va a enseñar todo esto, ¿no? Y bueno, la parábola de los talentos, una persona rica o un dueño, lo que sea, le da a sus siervos una cantidad de dinero para que ellos lo aprovechen y para que ellos estén con él, ¿vale? En este caso se llaman talentos. Los talentos representaban un valor monetario, no era simplemente un regalo que tú digas muy metafórico, ¿no? Ese talento, por ejemplo, se le dio a cada uno de distinta forma, no era equitativo para todo el mundo, era a la gente más habilidosa se le daban más talentos y a la gente menos habilidosa pues se le daban menos talentos, pero todos recibieron talentos. Al final del día todos tenían su parte dentro de la labor del Señor, que en este caso les dio el dinero. Algo que es muy curioso, por ejemplo, dentro de aquí, es que ese talento, como tal, nosotros, por ejemplo, pasamos muy desapercibidos lo que significa verdaderamente. Y para que tengáis una idea, un talento eran 6.000 denarios, ¿vale? Que el denario era una moneda que tenía más referencia de lo que es nuestro entendimiento de la Biblia. Entonces, 6.000 denarios suena mucho, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, yo por lo menos, si lo enfatizo o lo pongo como equiparar a algo ahora mismo, 6.000 euros serían como bastante, ¿no? Yo creo que no le sobra a nadie 6.000 euros dentro de lo que son, ¿no? Más bien nos hacen falta. Efectivamente. De hecho, un denario era el valor que le tocaba a una persona en un día de trabajo, en un trabajo no profesional. Eso es, entonces... O sea, estamos casi 20 años de trabajo. Efectivamente, es muchísimo dinero, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, hubo gente que recibió hasta 5 denarios, es como que si básicamente te daban tu salario de toda una vida, Así ¿sabes? Claro. Entonces, si tenemos ese valor ya asociado a lo que representa como tal esta parábola, entendemos que esos talentos que les da el Señor a los discípulos, o bueno, sí, en este caso los discípulos de ellos, representan algo que ellos tienen que utilizar o algo que ellos tienen que tener dentro de su obra o su labor, ¿vale? En este caso, la metáfora o el equivalente en nuestra vida espiritual es la obra que Dios nos da para nosotros y los talentos que tenemos que utilizar para poder fortalecer y hacer más obra, más bendiciones al resto de personas, ¿no? Entonces es muy chulo porque al final, si tú te pones a pensar en un talento y dices, vale, es un talento, un don, cualquiera. Pero si te pones a pensar en lo que significaba o en el precio que tenía un talento, te das cuenta que lo que te da Dios no es algo tan pequeño. Que en realidad representa algo como más grandioso, ¿no? 6.000 denarios. Es como te está dando la habilidad, por ejemplo, de trabajar 800.000 años, ¿sabes? Es como que el equivalente es muy grande. Entonces, a mí me gusta entender esto porque al final nosotros infravaloramos lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el cantar, a lo mejor yo qué sé, predicar o cualquier cosa y dices, no siento que sea tan bueno como para poder ayudar o hacer la obra. Y verdaderamente no es así. O sea, aunque sea un solo talento, ya significa 20 años de trabajo, ¿sabes? Entonces, me gusta porque al final Dios, en la medida de lo posible, siempre intenta hacerte crecer, ¿no? Y ese es el paralelismo que nosotros tenemos que explicar dentro de esta parábola, y es que al final, en esta situación, el hombre les deja solos a ellos, pero nosotros, Dios no nos deja nunca solos, nos da esos talentos, pero a la vez nos ayuda a poder desarrollarlos, ¿no? Nos pone en circunstancias, en situaciones, que hace que nosotros, día a día, hagamos que prospere esos talentos, ¿no? Ese dinero metafórico dentro de nuestra vida. Entonces me gusta porque al final las parábolas en sí no son como un significado en concreto, sino como que te dan muchos toques de lo que podría ser verdaderamente lo que es el carácter de Dios o lo que Dios quiere para ti. Wow, qué bonito, Sebas. Pero en realidad es cierto, porque como tú decías, esta parábola toca la venida de Jesús, el estar atento, el estar despierto, luego
que lo poco en la mano de Dios es más que suficiente, pero luego digo, es que no es poco. Cuando Sebas lo estabas diciendo, yo, es que es muchísimo, porque el que recibió menos fue un talento, y estamos diciendo que un talento son de 6.000 denarios, es muchísimo. Entonces, es como que entender estos relatos nos va a ayudar muchísimo a transformarnos, a crecer. Y muy bueno, esto que has dicho, me ha encantado la idea. Yo creo, ya solamente para puntualizar, que es importante entender que aún en lo mínimo todo va a ser una bendición. Entonces, cuando es una bendición, yo creo que no hay nada que sea mínimo. Totalmente. Dentro de lo que Dios te da. Totalmente. Quiero añadir una cosita, y es que estos talentos que estamos comentando, que no son simplemente como habilidades o recursos propios, ¿vale? Sino que son estos dones otorgados por Dios, ¿vale? Y Él nos pide que los utilicemos con sabiduría y responsabilidad. Es decir, yo me pongo a pensar y digo, si no hubieses estudiado teología, Josías y tú, no sé, no hubieseis llegado a la gente, es decir, ese talento que tenéis de la oratoria, ¿no? De la oratoria, la homilética, y digo, ¿cuánta gente se hubiese quedado por el camino si no hubieseis utilizado este talento vuestro? Sí. Igual, Naomi, igual no te esperas. Le digo, yo voy a decir, lo hubiera hecho otra persona en nuestro lugar. Verdad. Pero Eso es nosotros cierto. nos hubiéramos perdido esa Claro. bendición de haber sido utilizado por Dios. Hmm. Y luego también, a tu favor, la idea de que igual mi forma de hablar o de decir las cosas, o más bien la de Josías, para no parecer, la forma de hablar de Josías, de transmitir las ideas, no es la misma que la mía, o no es la Claro. misma que la de Edmi. Por lo tanto, Dios va a utilizar a Josías de una forma que no puede Exacto. utilizar a nadie Sí, más. sí, sí. Así que lo que has dicho Justo. es buenísimo. Madre mía, estáis a tope, ¿eh? Ole, ole. Vamos bien, vamos bien. Muy bien, qué bonito. Venga, antes de pasar al siguiente bloque, ¿cómo vamos? ¿Queréis añadir algo más? ¿Queréis? ¿Bien? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Sí. Perfecto, perfecto. Esta siguiente, pues le toca a Enmi. Perdón, a Clara. Clara, ¿de qué manera la forma en la que ves a Dios influye en tu servicio a Él? Esa visión que tenemos de Dios, ¿cómo influye? Pues creo que justamente ahí está la clave. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cuál es nuestra comprensión de su carácter, ¿no? Y también cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en esta parte de la lección se centra en el siervo que recibe un talento y que no tenía por qué producir 5 como el otro, ¿no? Simplemente el suyo tenía que aumentarlo. Tener eso claro es súper... Yo antes igual pensaba, oye, que este tío pudo haber multiplicado a 5, a 10, pero es que no se le estaba pidiendo eso. Claro, entonces si nos comparamos con los demás, entonces creo que estamos perdiendo el verdadero foco, ¿no? Y entonces creo que hay 2 formas en las que nos podemos comparar. Es primero si nos comparamos con el que produce más. Quizás yo a lo mejor en estos momentos no estoy tampoco en esa etapa o simplemente no soy capaz de producir tanto o tengo que ir por otro camino, producir de otra manera, ¿no? Y entonces, Dios no quiere más de nosotros de lo que podemos hacer crecer. Y no somos iguales, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, unos pueden tener más talentos, otros menos, unos diferentes a los otros, ¿no? A los que yo pueda tener. Y eso no significa que Dios no nos quiera menos a cada uno, o sea, Dios nos quiere igual a todos por igual. Su amor por cada persona es el mismo y es por eso que nos conoce como somos, que nos da a cada uno lo que nos tiene que dar, ¿no? Lo que necesitamos, y no nos da a todos lo mismo. Y bueno, pues esto puede ser una frustración si no lo comprendemos, ¿no? Pero también creo que podemos compararnos a la inversa. Estamos en el inverso. Como anillo al dedo. Sí. Nos podemos comparar quizás con alguien que no hace tanto, ¿no? Que no se está esforzando tampoco por producir o que está haciendo menos. Entonces yo también pues me quedo con el mínimo esfuerzo cuando en realidad podría pues probablemente llegar a hacer mucho más, ¿no? Creo que el compararse no es el foco al que tenemos que llegar. Y Me ha gustado eso, ¿no? No te compares y a la vez lo has dicho, pero tampoco te conformes con lo mínimo. Puedes dar más. No tienes que llegar a 5, pero puedes dar un poco más. Muy bueno, Clara. Muy Creo bueno. que además que cuando confías en su amor y poder, yo creo que te ves capacitado, ¿no? Para usar ese don, ese talento que te ha dado independientemente de la cantidad y
Y bueno, es además lo que decíamos siempre, que te permite ser una bendición para los demás. Es como, Señor, Eso pero es. si yo solo estoy acostumbrado a dar esto. Y dice, tranquilo, Claro. que esto lo he dado yo, esto no es tuyo. Claro, El Señor lo claro, completa. Claro, ahí está. Qué bonito. Y bueno, siguiendo un poquito, en este caso el hombre del talento muestra que tenía miedo, ¿no? Al Señor que le da el dinero, porque los versículos 24 y 25 dice: yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Si lo escondemos es que no estamos haciendo nada. ¿De qué sirve? De nada, ¿no? Y bueno, tuvo miedo de fallarle y pues no hizo nada, enterró su talento y ahí se quedó. Y claro, a veces podemos creer que no somos lo suficientemente buenos o nos podemos apartar, o podemos pensar, como decías, que mi aportación, si es tan poquito, ¿para qué? Si no se va a ver, no sirve. Y no tenemos que pensar así, porque si pensamos así también es como que dudamos de Dios, ¿no? Y de su poder. Entonces, tenemos que saber que no servimos a un Dios severo ni duro, sino a un Salvador que puede hacer en nosotros milagros, que nos quiere ver crecer, avanzar y prosperar, ¿no? Y que seamos de bendición también para otros. Wow. Qué bonito, Qué bueno, Clara. Clara. Qué bonito, por favor. Me encantó mucho. Y saber que yo cuando era niño me pasaba. No sé si a vosotros. Ay, mira qué bonito canta. Dios la mamá le ha dado el don del canto. Yo solo gritaba. Pero luego me di cuenta que no, Dios nos ama a todos por Sí, igual. sí, sí. Por igual. Y Él ha dado los dones pues como Él ha querido. Porque así le ha placido. Pero en su gran sabiduría sabe por qué. Ujú. Ujú. Muy Así bien. es. Muy bien, pues. Bueno, y también lo de los talentos es una bendición y también es una responsabilidad. Porque, claro, porque Dios nos va a pedir cuentas por el uso de esos dones. Entonces, a quien más se le ha dado, más se le ha de pedir. Pues entonces ya no quiero tanto. Bueno, este es un buen tema. En cuanto a lo que acabas de decir, es interesante porque justo esta semana me estaba preguntando una amiga que qué tal me habían salido los exámenes de la segunda carrera, que ya sabéis que estudio. Y claro, en ese momento yo digo, sí, bien, me ha salido bastante bien, no me puedo quejar. Pero entonces me dice, ¿pero por qué no te gusta contarlo? Sí, lo estoy contando ahora, ¿vale? Lo de que estudio una segunda carrera. Pero claro, yo y lo estoy soltando por eso, ¿vale? Por esta amiga. Porque me dice, es que si tienes el talento del estudio, ese don del estudio, aprovecha lo que Dios te ha dado, ¿no? Es decir, Ujú. que estamos hablando de la cantidad en plan, todo lo que estoy estudiando, al final luego, al menos en mis carreras, y bueno, como todos, luego lo puedo usar con mis pacientes. Y para bendecir a los demás, en mis viajes misioneros también, como hago ahora mismo. Claro. Sí, sí. El texto dice eso, ¿no? Que cuando Dios entendía que esta persona era un mejor mayordomo, administraba mejor, entonces se le da más. Por Sí. eso, porque conlleva Hmm. ese compromiso a usarlo, a bendecir a otros. Muy Justo. bueno. Así es. Ujú. Bueno, yo creo que algo para meditar, porque tal vez sea un tema muy complicado, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene demasiados dones? Hay personas que tienen muchísimo, como que todo se les da bien, ¿sabes? Porque tenemos el caso de personas que piensan que no tienen tantos dones, y también conozco unas personas que dices, oye, a esta hermana se le da todo. Va sobrado. Sí, o sea, y realmente ahí también tiene que ver mucho con lo que tú mencionas, que es administrar y saber qué dones puedo desarrollar en ciertos Claro. momentos y en ciertas circunstancias para servir, que es el propósito. ¿Qué puede servir más a mi comunidad? ¿Qué puede servir más a las personas que están cerca de mí? De Claro, esos dones que Dios Hay te que ha darle dado. como más prioridad a unos talentos que Exacto. a otros, por así decirlo. Así es. Muy bien. Que Dios nos dé sabiduría. Exacto. Esta pregunta creo que es perfecta para terminar el bloque de preguntas. Es buenísima. Emmy. Ah, sí, ¿verdad? Porque, sí, claro, ahora sí. Ya, ya. Porque nuestra relación con Cristo, nuestra conexión con Dios, es más fuerte cuando servimos a otros. Bueno, hay varias respuestas. Creo que la primera, y es algo que me gustaría que aquellos que estamos en casa, que estamos viendo o escuchando este programa, tuviésemos en cuenta, y es que Jesús dijo, yo he venido a servir, no a ser servido, he venido a servir. Eso es. Y luego dice, sean imitadores de mí. Y también dice que conoceréis que son mis discípulos si se amasen los unos a los otros.
Entonces lo que Jesús está tratando de transmitirnos es que nuestros dones, nuestras capacidades, sirven un propósito. Y ese propósito es ver en cada persona a un candidato para el reino de los cielos. Wow. Y la manera en cómo podemos comunicar ese mensaje es a través del servicio. Y por eso Jesús se enfocó tanto en servir. No solamente a aquellos que estaban un poquito más alejados de Él, sino también a aquellos que estaban muy cercanos a Él, que eran sus discípulos, que eran las personas con las que Él convivía constantemente. Entonces, lo primero es reconocer que el servicio nos ayuda a parecernos más a Dios. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que la imagen más cercana que una persona puede ver de Jesús puede ser a través de tu testimonio. O sea, lo que tú haces, la manera en cómo tú sirves, la manera en cómo tú ayudas, puede ser la imagen más cercana que alguien va a poder ver de Jesús. Y por eso es muy importante eso. Y me llama mucho la atención, y con esto termino, lo que menciona Juan 17, que es un capítulo de mis favoritos, y es básicamente Jesús orando por sus discípulos. Y una de las cosas que él menciona es: Señor, que ellos estén unidos a mí como yo estoy unido a ti. Y esa unidad se manifiesta a través del amor que se refleja, a través de un servicio abnegado y constante, sabiendo que no se trata de nosotros, sino de aquel que nos envió. Y por último, me gustaría lanzar ahí una pregunta, y es que cada uno de nosotros piense, que tal vez no tengamos tiempo para compartirlo, pero ¿cuál es nuestro héroe bíblico favorito? Y si nos ponemos a pensar en su vida, de ese héroe bíblico que hayamos elegido, es muy probable que nos demos cuenta de que realmente los recordamos por su servicio a los demás. Amén. Recordamos a Esther porque se tuvo que enfrentar ante un imperio, rompió la regla para satisfacer la necesidad de su pueblo. Vemos a Moisés, que ya era libre y regresa a Egipto porque su misión era ser utilizado por Dios para liberar a un pueblo que estaba siendo esclavo. José fue enviado a Egipto sin saber por qué, y luego se dio cuenta de que iba a haber una crisis y que él iba a estar ahí y que él iba a evitar que su familia muriese de hambre. Entonces, el acto de servicio es un acto natural de aquella persona que realmente está buscando parecerse más a Jesús. Wow. Me encantó esa última idea. La Biblia es una panorámica de personas sirviendo a Dios. Es cierto. Qué bonito. Así es. No lo había relacionado con los dones y talentos, esa visión tan práctica, tan bonita. Muy bien, hemos llegado a la parte final, pero quiero que vayamos juntos dejando algunas pinceladas antes del tweet de lo que nos está pareciendo el episodio, de lo que nos ha parecido. Yo creo que lo que hemos estado hablando es algo que podemos ya poner en práctica esta misma semana. De hecho, es un inverso súper práctico. No para teorizar, sino cómo podemos esta misma semana ya empezar a ponerlo en práctica. Porque de eso se trata. Si no, apagad y vámonos, que esto es más otro podcast más. ¿Qué os parece? ¿Esta semana pensáis que podríamos encontrar formas de poner en práctica este inverso? Formas prácticas. Yo creo que sí. Lo primero, a mí se me ocurre una idea, ¿no? A veces el texto habla de desenterrar, no entierres. Y yo estaba pensando, es que yo igual no lo tengo enterrado porque sería un poco feo enterrarlo, algo que a la luz de los demás gusta. Yo lo tengo en la vitrina. Miradlo aquí, Claro. cuando viene alguien a casa, mira, este es mi talento. Sácalo de ahí. Venga, esta semana, ya, a mí me gusta hablar, pues llama a alguien y escúchale. No, eso me gusta hablar. Bueno. Pues eso, háblale palabra de Dios y también escúchale. Muy bien. Claro. Y yo también pienso que tenemos muchas oportunidades de servicio a nuestro alrededor. Siempre hay una persona que lo único que necesita es una palabra de ánimo. Sí. Justo. 3 minutos. O una persona que simplemente necesita ser escuchada, como tú mencionas. O sea, a veces pensamos en servicio y nos imaginamos en algo súper complejo. Claro. Sí, no tan justo, común. justo. Exacto. Y que podemos llamar, o sea, imaginaos,
después de este inverso, hacemos una lista de 5 personas y decimos, esta semana les escribo a los 5. Alguien que no tengamos tanto contacto. Y, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Le escuchas, que a lo mejor ha pasado por cosas que... Sí. Y dice, oye, una persona que me escucha, que quiere escucharme. Muy bueno, me gusta Así mucho, es. ¿eh? Pues dejamos el desafío, o sea, lo Claro. colocamos en la mesa y nos cae a todos, esto nos cae a todos. Hagamos algo para el Señor con nuestros dones esta misma semana. Ujú. Algo sencillo o complejo, como queráis, pero hagamos algo. Ya hemos dado algunas ideas. Vosotros ahí también, si queréis, en los comentarios dejad algunas más. Pasamos al tweet. ¿Estamos listos? Empezamos por la izquierda, chicos. Venga, Empiezo yo. por supuesto. Mi tweet es el siguiente. Jesús te ha dado talentos para transformar el mundo. ¿Qué estás haciendo hoy para que tu vida cuente? Excelente. Mando ahí para reflexionar y... Muy bueno. Muy bien. Powerful, ¿eh? Pensar. Bueno, pues sigo yo con el mío, ¿no? Ujú. El mío es ser responsable y valiente al usar tus talentos. No hay lugar para el miedo cuando se trata de crecer y servir. Eso es. Sin miedo al éxito. Venga, con Eso. Jesús. Gracias. Muy bueno, me encantó, me encantó. Doy yo y así volvemos a la vuelta. Claro. Tus talentos son inversiones divinas. No los entierres, multiplícalos. Qué bueno. Qué bueno. Muy buena. Muy bueno, Amén. sí. Bueno, yo también me inspiré y puse que tus dones sean puentes de bendición en servicio de aquellos que buscan el camino, la verdad y la vida. Amén. Es muy bonito, sí, Ujú. sí. Yo estaba pensando, porque yo tenía uno escrito, pero tanto que habéis dicho responsabilidad, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hubiese sido un buen tip, ¿eh? Claro, claro. Pero no lo tengo. Yo lo que tengo puesto es determina hoy si merece la pena las riquezas de tu futuro. Perdón, no es ese. Ups. Es recibe hoy el don de ser bendición para el resto. Así Muy es. buena. Recibe. Muy bien, Oye, eso es. de ser El otro es un bendición. speak. Muy bien. Pues hemos llegado a la parte final. Esta semana yo creo que será una buena semana para vivir esto. Y queremos invitarte a ti, querido joven, a que seas un inversor, como hemos aprendido de esos dones y esos talentos, y que no pienses que eres menos o más. Eres un siervo de Dios y Dios te va a utilizar en la medida que te ha dado, sea 1 o sea 5. Así que te hemos desafiado. Esperamos que tú recibas ese desafío y que con la ayuda de Dios lo puedas poner en práctica esta misma semana. No hay tiempo para dejarlo para después. Recuerda, este inverso llega a tu mano, a tu móvil, gracias al Departamento de Jóvenes Adventista de España, JAE, y a la editorial Safeliz, safeliz.com. Te invitamos a que eches un vistazo a las Biblias y a los libros que ahí están y que van a bendecir tu vida. Pues muchas gracias, nos vemos la semana que viene en un inverso más. Compis, muchas gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos. Adiós.